Estamos en vivo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Las Voces de la Justicia, un programa de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que transmitimos desde la plataforma digital y redes sociales de Radio Yus. En esta ocasión tengo el honor de tener como invitado al compañero juez David César Aranda González. Compañero juez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarlo y de estar presente. El compañero juez nos va a... Muchas gracias, es un honor para nosotros. El señor juez nos va a platicar sobre la libertad condicionada en México, pero antes de entrar en materia, vamos, como es tradición, a leer una breve semblanza curricular. Él cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, es maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Puebla, maestro en Amparo por el nuevo Sistema de Justicia Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad para la Cooperación Internacional México. En la docencia ha sido catedrático en múltiples materias de la Universidad Interamericana del Norte, Campus Chihuahua, Escuela Libre de Derecho, Campus Tlaxcala, entre otros. En el ámbito profesional, en la actualidad se desempeña como juez séptimo de distrito en el estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y además es director nacional de Cultura de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, por cuanto hace a la directiva nacional. Pues muy bien, la libertad condicionada en México, señor juez. Para entrar en materia, a mí siempre me resultan muy interesantes materias que no conozco, con las que no he tenido contacto, como es la penal. Yo admiro profundamente a los que se dedican a esta materia que me parece muy apasionante, muy técnica y también sumamente peligrosa. Pero bueno, ¿qué es la libertad condicionada, compañero? Bueno, pues la libertad condicionada es un beneficio preliberacional que brinda la oportunidad a una persona condenada de terminar de cumplir su pena privativa de la libertad fuera de prisión mediante el cumplimiento de las condiciones que en dado caso le sean impuestas a través de ese beneficio. Esta libertad condicionada, pues se trata del beneficio preliberacional por excelencia en la actualidad, dado que es el beneficio que más se solicita por las personas privadas de la libertad, por ser aquel que requiere de un menor porcentaje del cumplimiento de la pena para poder acceder a esa libertad. Entonces, en términos generales, eso es lo que constituye la libertad condicionada. Ok. Oiga, y usted que es el experto, platíquenos, ¿cuál es el origen de esta figura jurídica? Fíjese que el origen de la figura jurídica no se tiene así perfectamente definido, ¿no? Lo cierto es que los múltiples tratadistas que hay la vinculan, digo, en sus antecedentes muy remotos, incluso en ocasiones hasta épocas antes de Cristo. Sin embargo, lo cierto es que fue hasta el siglo XIX en que surge la libertad condicional con las características fundamentales que prevalecen hasta el día de hoy. Lo cierto es que como preámbulo de la libertad condicionada o libertad condicional está una reforma penitenciaria del siglo XVIII que se inicia con la obra de César Beccaria, con su obra de los delitos y de las penas, que comienza a proporcionar una nueva visión del tratamiento de las penas y de su ejecución, que propone también ideas de humanización de las penas y la necesidad de acabar con la crueldad de las propias penas. Esto se ve secundado con posterioridad con la obra denominada El Estado de las Prisiones en Inglaterra y Gales, en donde se denuncia cuál es el lamentable y deplorable estado en que se encontraban las prisiones en aquel momento, en el siglo XVIII, y que, existían edificios de más de 100 años de construcción en donde estaban en pésimas condiciones, tanto de salubridad, higiénicas y obviamente también de hacinamiento, ¿no? Entonces, esto llevó a los gobiernos pues a tener la intención de mejorar las condiciones penitenciarias, pero que en realidad no se logró de cierta manera concretar estas ideas de estas obras, sino hasta el siglo XIX, que es cuando se surge
la libertad condicionada en la Europa de ese siglo XIX, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de los autores dividen sus opiniones en el sentido de, hay unos que dicen que se inicia en el sistema penitenciario inglés e irlandés, y otros autores reivindican en realidad para España el origen moderno de esta institución, pero en términos modernos podemos decir que es en el siglo XIX cuando ya se establecen las bases de lo que es la actual libertad condicionada. Ok, muy interesante conocer los orígenes. Y ya en este sentido, ¿cuándo se instaura en el sistema jurídico mexicano? En el sistema jurídico mexicano, el primer antecedente que tenemos de esta libertad condicionada es en el Código Penal, que entonces era para el Distrito Federal y territorio de la Baja California, se denominaba, así como para toda la República sobre delitos de la Federación o en materia federal. Es que surge ya la idea, ya se establece en este código a la libertad preparatoria. La denominación que tiene desde aquel entonces y de hecho hasta el año 2016 es como una libertad preparatoria, aunque comparte a final de cuentas las mismas características de lo que en el derecho comparado se le denomina como libertad condicional. Ya es hasta 2016 cuando se emite la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual se establece la libertad condicionada, ya con esa denominación, pero que comparte en esencia las mismas características de esta libertad. Obviamente se ha venido adecuando a través del tiempo, sobre todo tomándose en consideración los diversos paradigmas de derecho constitucional por la cual ha atravesado lo que es la ejecución penal, ¿no? Ya cuando se instituye en los códigos penales de 1930, de 1931, lo cierto es que se inició con el sistema de regeneración social, en donde en aquel entonces, en aquella época, se llegaba a considerar que los sentenciados eran degenerados sociales y que por lo tanto era necesario realizar una regeneración de su conducta, ¿no? Con posterioridad surge un cambio específicamente en cuanto a al paradigma de derecho constitucional en cuanto a la ejecución de las sentencias, transitando a lo que es la readaptación social. Esta readaptación social, a través de ella se consideraba precisamente que las personas privadas de la libertad eran inadaptados sociales. Se fue de cierta manera flexibilizando o se fue suavizando las denominaciones que se realizaban. Primero eran degenerados, posteriormente eran inadaptados sociales, las personas privadas de la libertad, y finalmente fue hasta 2008 que se instauró ya el nuevo paradigma constitucional de la ejecución de penas, relacionado ahora con el sistema de reinserción social, para lo cual pues se ha venido adecuando este beneficio, primero de libertad de libertad preparatoria y actualmente ya como una libertad condicionada. O sea que hemos venido evolucionando en el sistema penal de una estigmatización de la persona que resultó con una pena privativa de libertad, ahora ya reconocerle otro estatus de alguna manera y el beneficio de que pueda reencauzarse en la sociedad. Entonces veríamos, para las personas inexpertas como su servidor, veríamos esta preliberación como una especie de atenuamiento de la pena, de una especie de misericordia del Estado. ¿O cómo lo definiría usted en palabras así sencillas? Efectivamente, bueno, yo en palabras sencillas diría que este beneficio pues es la oportunidad que le brinda el Estado a una persona privada de la libertad de reinsertarse a la sociedad como un elemento útil a la sociedad de manera anticipada, ¿no? Mediante la fijación de determinadas condiciones que son tendentes a continuar con esta reinserción social, pero ya en libertad, y que además le brindan la oportunidad a esa persona, pues, reitero, de reinsertarse de manera anticipada a la sociedad para poder poco a poco lograr una
libertad ya definitiva, ¿no? Una vez que se logra el cumplimiento de la pena completa de prisión. Ok, muy interesante. Oiga, y entonces ya en este contexto, ¿cuál es más o menos ya nos dio algún esbozo, pero ¿cuál es la importancia concreta que tiene este beneficio preliberacional? Bien, pues mire, en realidad a partir de 2016 que se emitió la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se estableció este beneficio, como es la libertad condicionada, aunado a la libertad anticipada, los cuales tienen una naturaleza muy, muy similar. Son muy tenues las diferencias que llega a existir entre ambos beneficios, pero esta dupla precisamente de beneficios vinieron a sustituir al diverso beneficio de libertad preparatoria y por lo tanto es el que mayor aplicación tiene hoy en día aquí en México. Pero además de lo anterior, bueno, lo cierto es que la importancia de este tipo de beneficios es que es el intento que se realiza por parte de la legislación o del Estado a través de la propia legislación de lograr una reinserción social, de lograr una disminución en la reincidencia delictiva que tanto en nuestro país como a nivel mundial pues tiene números pues estratosféricos, ¿no? Nada menos que existen informes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en este caso, en el cual establece que el 70% de las personas que cometen un delito a nivel mundial llegan posteriormente a reincidir, ¿no? En el caso de nuestro país existen determinados estudios que dicen que el 18% de las personas que se encuentran privadas de la libertad, únicamente de las que en la actualidad se encuentran privadas de la libertad, es por un segundo o ulterior delito, esto es, reincidieron, y es por ello que este tipo de beneficios tiene precisamente el objetivo de disminuir sobremanera lo que es esta reincidencia delictiva, contribuir a reinsertar a las personas a la sociedad como elementos útiles a la misma, y por lo tanto es que se da esta gran importancia, no únicamente al beneficio, sino sobre todo al derecho de ejecución penal, a esta etapa de ejecución penal que a últimas fechas pues ha tomado una importancia superlativa, ¿no? Dada esa necesidad de que las personas privadas de la libertad efectivamente logren esta reinserción social y que se inserten a la sociedad de nueva cuenta como elementos útiles, como a final de cuentas, miembros útiles y productivos de la propia sociedad. Ok, antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que nos están haciendo un favor de seguir la transmisión en vivo y a aquellas también que por cualquier razón la están siguiendo de manera diferida. Muchas gracias. Gracias a ustedes, este gran proyecto de las Voces de la Justicia sigue adelante cada miércoles. Agradezco también especialmente al compañero Adolfo Aldrete Vargas, quien nos dice: saludos al programa, muy bueno el tema y mejor el invitado. Uh-huh. Bien, vamos a continuar. Oiga, usted ya nos había dado de alguna manera una referencia que este sistema, este beneficio preliberacional tiene como antecedente la entonces llamada libertad preparatoria. ¿Cuáles son las diferencias principales entre una figura y otra? ¿Y a qué obedeció propiamente el cambio? ¿O mejoró? ¿Cuáles son esas diferencias, por favor? Bien, las diferencias, ya como les comentaba con anterioridad, en realidad se trata, aunque tiene denominación diversa, el beneficio tiene una misma naturaleza, pero efectivamente ha habido cambios muy sustanciales de lo que es la actual libertad condicionada con la libertad preparatoria anterior. Esto obedeció a que la libertad preparatoria, cuando se creó, y con las adecuaciones que fue teniendo a lo largo de la historia, era precisamente conforme a la idea o al paradigma constitucional de derecho penal de autor, en donde se llegaba a considerar que lo que se penaba, lo que se sancionaba y lo que se tomaba en consideración era incluso la personalidad de la persona, valga la redundancia, de la personalidad de quien estaba privado de la libertad, quien había cometido un delito, para poder verificar si había existido una regeneración social, primeramente, y posteriormente una readaptación social. Lo cierto es que es en el año de 2008 cuando en la legislación incluso todavía se llegaban a tener estas ideas de readaptación social,
que con la reforma constitucional que hay en materia de justicia penal se introduce este nuevo paradigma constitucional de derecho penal del acto, en donde se llega a considerar que en lo que hay que poner atención no es específicamente ni en la personalidad, ni tratar de cambiar esa personalidad de quien haya cometido un delito, sino que lo que se debe tomar en cuenta tanto para la sanción como para llegar en dado caso a la concesión de determinados beneficios, pues es lo que en la actualidad está sucediendo con esa persona privada de la libertad, con el hecho en sí mismo y no necesariamente con la personalidad de ese privado de la libertad. Okay. Esto sucede, discúlpeme señor, existe, lo cierto es que en 2008, cuando se instituye este nuevo paradigma constitucional, todavía la libertad preparatoria seguía teniendo diversos resabios del anterior sistema. Llegó incluso a existir una declaratoria por parte de la Corte, una jurisprudencia que llegó a considerar uno de los requisitos establecidos precisamente para la concesión de ese beneficio de libertad preparatoria como inconstitucional, en virtud de que estaba basado en la idea del derecho penal del autor y no del acto, y que a partir del paradigma constitucional de 2008 ya no podían aplicarse las propias ideas, se llegó a declarar inconstitucional esa parte de, o ese requisito que consistía en que la persona privada de la libertad debía de contar con un análisis de personalidad y que este análisis de personalidad revelara que ya estaba apto para poder reintegrarse a la sociedad. Ok, muchas gracias. Seguimos recibiendo mensajes de nuestra audiencia y nos dice el compañero Fer Míguez, excelente tema nuevamente. Muchas gracias al compañero Fernando. Oiga, compañero, ¿cuáles son los requisitos que se deben de satisfacer para que se conceda esta medida? ¿Se pueden destacar? Sí, cómo no, claro que sí. Los requisitos, bueno, básicamente se establecen en 7 fracciones del artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y específicamente, bueno, voy a hacer referencia también a aquellos, dada su pregunta también anterior, en el sentido de las principales diferencias que pudieran existir entre ambos beneficios, como lo es la libertad preparatoria y la ahora nueva libertad condicionada. Una de las diferencias principales, pues fue el primero de los requisitos que se establece ahora en la libertad condicionada, que es que no se haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme. Esto constituye pues una diferencia muy significativa respecto de la libertad preparatoria, pues si bien es cierto que en aquella existía una prohibición que pudiéramos llegar a considerar similar, lo cierto es que únicamente se establecía para el caso de reincidencia. En la actualidad se establece que no existe una diversa sentencia condenatoria firme, lo cual quiere decir que no importa el tiempo en que se haya cometido un diverso delito, si existe esa sentencia condenatoria firme de hace 20 años o 30 años, aunque haya ya pasado el tiempo de la reincidencia, de cualquier manera existirá esta prohibición de la concesión del beneficio. Otro de los requisitos fundamentales de esta libertad condicionada, que también constituye un aspecto novedoso, es que la persona, o en este caso el externamiento de la persona que está solicitando el beneficio, no constituya un riesgo objetivo y razonable, ya sea para la víctima o ofendido, para los testigos que depusieron en contra de él o para la sociedad. Lo cierto es que esta existencia del riesgo, bueno, no se preveía como tal en la libertad preparatoria. Existía con anterioridad, como ya refería, un análisis que se realizaba de personalidad que en realidad fue declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia y que ahora se establece como este riesgo objetivo y razonable, ¿no? Lo cierto es que este riesgo objetivo y razonable pues tiene determinadas características que habrá que analizar muy a detalle,
pero que constituye un intento por parte del Estado de reivindicar también los derechos de las víctimas, de la sociedad específicamente, y de que cuando una persona obtenga ya la libertad, no se advierta un riesgo ni para la víctima ni para la propia sociedad, ¿no? Se pretende minimizar ese riesgo que conlleva el externamiento prematuro de una persona sentenciada, reivindicando los derechos de la víctima, ¿no? Otro de los requisitos, señor magistrado, pues consiste en haber cumplido con el plan de actividades. Este es uno de los cambios de mayor envergadura que existe tratándose del beneficio de libertad condicional. Anteriormente no existía este plan de actividades. Lo cierto es que el plan de actividades se erigió ahora con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal como uno de los ejes fundamentales del nuevo sistema de ejecución penal, ¿no? Que está basado en los 4 ejes de reinserción social, que son el trabajo y la capacitación para el mismo, la salud, el deporte y la educación, ¿no? Esos 4 ejes que convergen en las diversas actividades que habrán de realizarse por parte de una persona privada de la libertad para lograr esta reinserción social. Entonces, anteriormente no se establecía este plan de actividades, por lo tanto, tampoco su cumplimiento, y esta es una de las novedades que tiene también esta libertad condicionada. En virtud de lo anterior, bueno, finalmente existe un diverso requisito que en realidad está relacionado con el primero de ellos, de no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal que amerite prisión preventiva. Yo en realidad lo asemejo mucho al que no exista una diversa sentencia condenatoria firme, digo, en diferente etapa procesal, y que esto vendría a impedir precisamente que una persona llegara a obtener la libertad si se le concediera este beneficio de libertad condicionada, aún estando sujeto a un diverso proceso penal que ameritara prisión preventiva, ¿no? Entonces, básicamente esas son las diferencias que yo vería como fundamentales, los requisitos más destacables y por lo mismo también de esta libertad condicionada. Ok, amplio esta situación. Oiga, nos comentaba que uno de los requisitos para que se proceda este beneficio es que el sentenciado no se le haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme. Entonces, ¿qué tipo de sentencia condenatoria firme son las que impiden que se conceda este beneficio? Bien, sobre esto, pues ha existido debate, ¿no? Ha existido debate respecto de hay algunos argumentos, en ocasiones, sobre todo, obviamente, de la defensa, en el sentido de tratar de considerar este tipo de sentencias de una u otra forma. Se ha llegado a vincular específicamente este requisito, a considerar o a tratar de que se realice una interpretación, atendiendo al principio pro persona, una interpretación sistemática, también con el diverso requisito establecido en la fracción sexta, en el sentido de que debe de tratarse de una sentencia que actualmente se estuviera ejecutando y que por lo tanto no podría materializarse la libertad de una persona. Lo cierto es que conforme a la interpretación que ha realizado el suscrito, he llegado a considerar esto, obviamente, pues todas las manifestaciones que también se vierten en esta ocasión, en este programa, pues son en el ámbito académico y también relacionadas con diversos criterios que ya han sido adoptados por el suscrito a raíz de su labor jurisdiccional. Entre ellas, específicamente, he llegado a considerar el hecho de que en realidad el legislador no hace ninguna distinción al momento de establecer qué tipo de sentencias, nunca establece alguna sentencia en específico que deberá de ser esta sentencia condenatoria firme que constituye el obstáculo para la concesión del beneficio, y por lo tanto atendiendo a los principios generales del derecho, específicamente a que cuando la ley no distingue, el juzgador no debe distinguir, pero sobre todo también atendiendo a que cuando la ley es clara, no cabe interpretación alguna de la norma, considera el suscrito que el legislador en realidad
se refiere a cualquier sentencia condenatoria firme que se haya tenido por una persona, con independencia de que se encuentre ejecutándose o no, o el tiempo que en dado caso hubiere transcurrido desde que se emitió dicha sentencia ejecutoria. Ok, seguimos teniendo intervenciones del público, lo cual a mí me agrada mucho. Dice el compañero Benjamín Garcilaso Ruiz, quien también en algún momento fue invitado aquí de Radio Yus. Muy interesante el tema, felicidades al programa, al expositor y al conductor, muchas gracias por lo que hace este servidor. Gracias por difundir esos temas. Y nos dice también el compañero Alexis Herrera, ¿la libertad condicionada es un derecho en sí o se trata de un beneficio? Bien, efectivamente, bueno, relacionado incluso con este mismo tema que estábamos hablando, lo cierto es que la libertad condicionada no la podemos considerar como un derecho. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que los beneficios preliberacionales no constituyen un derecho de las personas sentenciadas, que lo que constituye un derecho de esas personas es a la reinserción social, a que mientras se encuentren ellos privados de la libertad, efectivamente gocen de todos los servicios y todas aquellas condiciones necesarias para lograr esa anhelada reinserción social, y que en este caso, en realidad, la naturaleza que tiene este tipo de beneficios preliberacionales es premial. Se premia a aquellas personas que cumplen con determinados requisitos, determinadas conductas que llevan al juzgador e incluso al legislador a considerar que es una persona que merece, que ya tiene las condiciones necesarias para poder, en dado caso, obtener su libertad, pero no específicamente como un derecho, porque incluso de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la regla general es que las penas deben de ser cumplidas hasta el término de la duración establecida en la sentencia. Esa es la regla general, y solamente que existiera un sustitutivo de la pena, una modificación de la pena o incluso la concesión de algún beneficio, es que sería en este caso la excepción a esa regla, ¿no? Entonces, una persona al momento de que ya se encuentra cumpliendo con una pena privativa de la libertad es porque ya cuenta con una sentencia condenatoria firme y que por lo tanto ya se le consideró responsable más allá de toda duda razonable. Eso conlleva por regla general que deba cumplir su sentencia de manera completa, y solamente cuando ya reúne los requisitos establecidos por el legislador es que puede acceder a este tipo de beneficios. Además de lo anterior, bueno, pues un requisito como este que estábamos analizando, de que no se haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme, pues esto obedece a la facultad que tiene el Poder Legislativo de libre configuración legislativa. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado en el sentido de que este requisito establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no va en contra del paradigma constitucional de derecho penal del acto, ni contraviene tampoco el principio non bis in idem, que nadie puede ser juzgado o condenado dos veces por un mismo delito, lo cual, bueno, efectivamente considera el suscrito que efectivamente así es, porque en realidad ya al momento de decidir si se concede o no un beneficio, no estamos ante el juzgamiento de la misma o una diversa conducta penal. Esa ya fue juzgada en su momento, y en este caso no se va a determinar si esa persona es responsable o no, sino simplemente ya se venció en este momento lo que es la presunción de inocencia, el derecho de presunción de inocencia, y por lo tanto lo que corresponderá es simplemente determinar si reúne con los requisitos que bajo esta libre configuración legislativa emite el legislador. Ok. Nos dice el compañero Víctor Acevedo de León, ¿el plan de actividades debe ser cumplido desde el primer día de ingreso del sentenciado al centro penitenciario hasta la fecha de solicitud del beneficio preliberacional? Bien, bueno, esto sería una situación que atendería mucho la interpretación que cada quien realizara al momento de que se le presente ese tema, ¿no? Esa cuestión a decidir.
Lo cierto es que la legislación no advierte el suscrito que efectivamente haga una distinción. Ese plan de actividades incluso se realiza o se empieza a tener, se lo llegan a hacer incluso cuando están en prisión preventiva. Sin embargo, lo cierto es que cuando en realidad una persona ya formalmente está en ejecución de una sanción, de una sentencia, es hasta el momento en que se le dicta una sentencia condenatoria. Probablemente a partir de ese momento es que sí sería obligatorio el cumplimiento de este plan de actividades. Este plan de actividades, lo cierto es que tampoco podríamos, la legislación no establece, considera el suscrito, no establece una perfección en cuanto al cumplimiento del plan de actividades. El plan de actividades incluso conlleva el tomar opinión, tienen derecho, a eso sí tienen derecho las personas sentenciadas, de participar en la elaboración de ese plan de actividades, de proponer las actividades que ellos consideren sean más acordes con sus habilidades, con sus preferencias y características, y con base en ello analizar al momento en que se va a definir sobre la concesión o no de un beneficio respecto de ese cumplimiento. No podemos llegar a considerar que cuando existe un determinado porcentaje del cumplimiento del plan de actividades, sea esto suficiente para llegar a considerar, conceder el beneficio, que sí está cumplido este requisito, sino a consideración del suscrito debe atenderse muy específicamente al tipo de actividades que se realizan. Creo yo que no es lo mismo terminar la educación secundaria, la educación preparatoria, a las actividades recreativas que muchas veces se realizan dentro del propio centro de reinserción social, y eso es lo que conlleva el análisis que habrá de realizarse por parte del juzgador. Sin embargo, considera el suscrito que la obligación real por parte de esa persona, pues es a partir de que existe también esta sentencia condenatoria, que ya se sabe, ya se venció ese principio de presunción de inocencia con el cual contaba, y a partir del momento en que podría llegarse a tomar en consideración de manera ya más definitiva. Está usted generando mucha reacción asertiva de parte de la audiencia, compañero. Como usted Gracias. bien lo dijo, se están manejando desde el ámbito académico, y esto permite entonces desde ese ámbito estrictamente abordar estos temas. Y nos dice nuevamente el compañero Víctor Acevedo de León: los requisitos para la concesión del beneficio preliberacional deben ser analizados de manera autónoma o de manera integral, tomando en cuenta otros elementos como lo es la vida comunitaria del sentenciado en prisión. Bien, yo pienso que los diversos requisitos, si bien es cierto, se analizan de manera independiente cada uno de ellos para poder verificar que estén cumplidos, varios de ellos están interrelacionados entre sí, ¿no? Un ejemplo de ello muy claro, pues es que para poder verificar incluso el riesgo objetivo razonable que pudiera existir con el externamiento de una persona, pues habremos de ver la conducta, ¿no? La conducta que tuvo hacia dentro del Centro de Reinserción Social, incluso la disposición que tuvo para el cumplimiento de un plan de actividades, entre algunos otros aspectos. Entonces, en realidad, y creo que esta pregunta, mi respuesta sería ecléctica, o sea, tanto es en lo individual que debe de considerarse cada uno de estos requisitos, el poderse cumplir cada uno de ellos, pero para considerar cumplidos algunos otros, como lo es precisamente este riesgo objetivo, será necesario echar mano del análisis también de los diversos elementos con que contamos al realizarse, sobre todo los estudios interdisciplinarios por parte del personal de los propios centros de reinserción social. Seguimos con las reacciones de la audiencia. Nos dice el compañero Fermín Mandujano: qué buen tema, felicidades, saludos desde Colima. Bien. Gracias. Oiga, compañero, dentro de todo lo que nos ha dispuesto, que ha sido sumamente interesante, llama la atención que el legislador estableció como requisito para su concesión, según lo que usted nos había dicho un poco antes, la inexistencia de un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. ¿Cómo puede acreditarse ese riesgo objetivo y razonable? Porque siempre queda como que en el ámbito muy subjetivo, ¿no?
Exactamente, está dando usted precisamente en el clavo bueno, de los aspectos más controvertidos, ¿no? Creo yo, al momento de analizar para la concesión o no de este beneficio de libertad condicionada. Lo cierto es que este riesgo objetivo, la propia legislación no nos establece un parámetro para llegar a considerar si existe o no este riesgo objetivo o razonable. No nos dice qué es lo que debemos de tomar en consideración para ello. Esto me lleva a mí a tener que acudir a lo que es la interpretación gramatical de lo que es lo objetivo, de lo que es razonable. En este caso, bueno, pues lo objetivo consiste en aquello relacionado con el objeto mismo, ¿no? Que está o que es independiente de la manera de pensar o de la manera de sentir en dado caso de una persona. Es algo objetivo y está relacionado con ese objeto, valga la redundancia. Y en cuanto a la característica de ser razonable, bueno, pues considero escrito que deberá ser proporcionado, que no necesariamente exagerado, sino que sea algo que en la generalidad de los casos o una persona con un sentido común medio pudiera llegar a considerar que efectivamente existe ese riesgo. Sin embargo, como bien lo dice usted, señor magistrado, aunque la denominación dice que debe ser un riesgo objetivo, lo cierto es que este riesgo en sí mismo, pues se trata de una cuestión, desde mi punto de vista, que entra en el ámbito subjetivo, ¿no? Es diferente lo que para mí pudiera llegar a constituir un riesgo a lo que probablemente otro juzgador o cualquier otra persona pudiera llegar a estimar. No tenemos los parámetros así establecidos fundamentales para poder llegar a considerar o no acreditado ese riesgo. Aquí ha existido mucho el debate respecto de si pueden tomarse en consideración, por decir, me parece dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el hecho que dio lugar precisamente, o el hecho delictivo, la naturaleza de ese hecho sí puede llegarse a tomar en consideración para llegar a advertir al momento de decidir sobre un beneficio la existencia o no de un riesgo. Y otro de los aspectos fundamentales que con base también en aquel criterio que ya refería yo con anterioridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual estableció respecto del beneficio de libertad preparatoria que no podía basarse específicamente en un estudio de personalidad o tratar de cambiar la personalidad del privado de la libertad para poder acceder a ese beneficio. Entonces, lo cierto es que tratándose del beneficio de libertad condicionada, pues viene este requisito sui generis en el sentido de llegar a determinar cuál es el riesgo objetivo y razonable que no debe existir para poder ordenar el externamiento de esa persona. Aquí lo que yo puedo considerar es que se trata de un aspecto que es sumamente complejo, el llegar a determinar ese riesgo, y que por lo tanto no sería factible desde mi punto de vista exigir una prueba directa de ese riesgo, ¿no? De ese riesgo que se refiere como objetivo, pues desde mi punto de vista en realidad se convertiría en pues básicamente en una prueba diabólica, ¿no? Es decir, es que se tiene que acreditar de manera muy, muy, muy específica, directa, objetiva ese riesgo. Lo cierto es que desde mi punto de vista, pues habrá de atenderse a los indicios. Sí, en principio, creo yo, derivado de los hechos, existen muchas posturas en el sentido de decir es que los hechos ya fueron juzgados, ya se estableció una pena de prisión, se graduó la pena de prisión respecto de tales hechos y ya no se pueden tomar en consideración con posterioridad. Lo mismo que refieren respecto de estudios interdisciplinarios como pudieran ser los psicológicos, criminológicos, etcétera. Lo cierto es que dada la complejidad que existe para poder obtener una prueba directa de este requisito o de ese riesgo que pudiera llegar a existir con el externamiento de una persona, desde mi punto de vista no nos podemos cegar ante determinadas circunstancias. El estándar probatorio de ese riesgo, desde mi punto de vista, no debe ser reforzado, no debe ser alto, sino atendiendo a esa complejidad, atender
valga la redundancia, a los indicios con los que se cuenta dentro del procedimiento, derivados incluso de los hechos, derivados de los diversos estudios interdisciplinarios relacionados con el cumplimiento del plan de actividades, de la propia conducta del sentenciado e incluso el psicológico y criminológico para poder llegar a determinar esa circunstancia. Creo que son dignos de tomarse en consideración. Me parece que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya considerado que no es dable atender al aspecto psicológico propiamente dicho de una persona o basarse en ello, establecer como requisito ese análisis psicológico para la concesión de un beneficio, pues se torna algo diferente al momento de que nosotros analizamos en realidad un riesgo, en donde desde mi punto de vista, pues la opinión incluso de esos especialistas es digna de tomarse en consideración, pues considera el suscrito que no se trata de un estudio básicamente de personalidad, sino de uno ya basado también en diversos aspectos objetivos, como lo es la correlación disciplinaria de la propia institución, que es elaborada en la propia institución de todos los temas del cumplimiento del plan de actividades, etcétera, que se da conforme a lo que emiten ellos su opinión, además del contacto directo que esos especialistas generalmente tienen con la persona sentenciada, ¿no? Aquí debemos de tomar en consideración, digo, me extiendo un poquito en este tema porque me parece que es el de probablemente el de mayor relevancia o el que mayor, en este caso, discusión puede llegar a generar entre las personas, pero lo cierto es que considera el suscrito, aun cuando la ley establece un riesgo objetivo razonable para la sociedad, para la víctima, etcétera, lo cierto es que pues ese riesgo puede constituirlo para el propio sentenciado, para su familia. Es muy triste en la práctica en ocasiones ver cómo al soslayar algún determinado riesgo que se pueda advertir y ser muy estrictos en el análisis de ese riesgo, y por lo tanto otorgar una libertad a una persona que probablemente mostraba ciertos indicios de peligrosidad con su externamiento, pues a los 2, 3 meses en ocasiones había solicitado un beneficio por una pena de 3 o 4 años de prisión y regresa a los 2, 3 meses y es sentenciado y condenado por una pena en ocasiones de 20, 30 o 40 años de prisión, ¿no? Lo cierto es que me parece que el establecer este tipo de requisitos pues no únicamente protege a la sociedad o protege también a la sociedad y al propio sentenciado como parte de esa sociedad, garantizándole también este derecho que tiene a la reinserción social, ¿no? Además de lo anterior, pues me parece a mí que este requisito de salvaguardar a la sociedad y que la sociedad no sufra ese riesgo objetivo y razonable, pues es muy válido porque en primer lugar el sentenciado no tiene derecho, como ya lo decíamos, a gozar de un beneficio, no se trata de un derecho, sino de que tiene un carácter premial, pero enfrente de él tiene a una sociedad que efectivamente tiene el derecho de garantizarle esta seguridad, ¿no? Esta seguridad para la sociedad y por lo tanto considera el suscrito que ante incluso indicios, incluso ante la duda de la existencia o no de este riesgo, la regla general es que el sentenciado debe cumplir su pena de prisión y que solamente de acreditarse los requisitos para la concesión del beneficio, entonces deberíamos hacerlo así, deberíamos concederlo, porque, repito, desde mi punto de vista, debemos de garantizar esta justicia con una perspectiva social y darle a la sociedad esa seguridad, esa garantía. Obviamente nunca es absoluta, ¿verdad? Pero sí en determinada garantía de que esa persona no vuelva a delinquir y que no sea un riesgo con el externamiento de la misma. Ok, sí, un tema de la mayor relevancia, precisamente como usted nos comenta. Nos quedan alrededor de 10 minutos de programa, se ha ido rapidísimo, yo lo he disfrutado mucho. Tengo yo 2 preguntas todavía, pero tenemos intervenciones de la audiencia, entonces le hago las intervenciones de la audiencia. Nos dice la compañera Verónica Martínez, bibliografía que recomienda el invitado. Gracias, muy buenos programas. Muchas gracias a ustedes también. Nos dice el compañero Manuel Sáenz, acorde a la fracción tercera del artículo 137, respecto a haber tenido buena conducta,
¿Cómo se interpreta conforme a las sanciones administrativas no recurrentes durante su internamiento? Tengo dos más, pero si quiere con esas empezamos. Bien, muy bien. Respecto de la bibliografía, bueno, lo cierto es que nuestro país no es muy profusa el trabajo que se tiene basado específicamente en la libertad condicionada. Sí tengo, no se lo podría referir ahorita a la mano. Trataré de a lo largo de este programa efectivamente hacerlo y probablemente al término del mismo poder recomendar algunas lecturas. Sí tengo datos de bibliografía que pudiera ser recomendable para ello, aunque no es súper abundante, ¿no? Por otra parte, respecto al requisito de la fracción tercera, en el sentido de tener una buena conducta durante su internamiento, efectivamente, bueno, pues creo que se debe de analizar si existen o no estos correctivos disciplinarios, ¿no? Sin embargo, el solo hecho, volvemos al mismo criterio en el sentido de que tampoco de la conducta del legislador establece que debe ser perfecta, ¿no? Que debe ser una conducta de excelencia. Habla de una buena conducta. No por el solo hecho de que una persona tenga un correctivo disciplinario, podemos llegar ya a descartar precisamente la existencia de esa conducta, ni podemos llegar a considerar que esta buena conducta debe de darse durante todo el tiempo que la persona estuvo privada de la libertad. Deberemos atender específicamente, en primer lugar, al número de los correctivos disciplinarios que pueda llegar a tener, ¿no? Si se trata de un correctivo disciplinario aislado, si se trata incluso a lo mejor de esa indisciplina que no fue grave, que no se trata de una cuestión mayor, que aparte considera el suscrito, pues ya fue sancionada también conforme a las propias normas internas del penal. Atendiendo también al tiempo que haya transcurrido desde el momento en que se cometió esa conducta hasta que se decide respecto del beneficio preliberacional. Es muy factible que incluso con un correctivo disciplinario en ocasiones pudiera llegar a ser más de uno cuando no se trate de cuestiones que sean recurrentes y graves en cuanto a sus conductas. Pudiera llegar a considerarse todavía que esa conducta no es mala, que pudiera llegar a ser buena, pero depende de múltiples factores, como en este caso refiero es la gravedad de esas conductas y la propia temporalidad de ellas. Al parecer, en este momento no lo estoy escuchando, magistrado. Sí, efectivamente, perdón. Tenemos dos intervenciones más. Agustín Ramírez, buenas tardes, excelente tema. Y el señor juez lo explica de manera clara y concisa, que yo estoy plenamente de acuerdo. En tanto que, señor magistrado, como siempre, conducido de manera muy profesional, muchas gracias por lo que a mí corresponde. Me gustaría preguntarle lo siguiente. En relación con la libertad condicional, se establecen dos modalidades con monitoreo y sin monitoreo electrónico. Sin embargo, el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no señala en qué casos se elige una u otra modalidad, bajo qué parámetros se elige una u otra. Bien, lo cierto es que a mí me parece que esta modalidad tiene que ser gradual, atendiendo a las circunstancias que se abiertan en cada caso en específico, pero sobre todo, yo siempre he considerado, por decir que este riesgo objetivo y razonable que existe con el externamiento de una persona, también puede llegar a ser gradual. Cuando se llega a advertir determinado indicio de riesgo, ya sea de fuga o de riesgo de objetivo y razonable para la sociedad, no necesariamente suficiente para considerar negar el beneficio, pero que este dispositivo electrónico, el monitoreo electrónico, puede ayudar puede servir para contener el propio riesgo que exista. Es cuando, desde mi punto de vista, efectivamente se debe de establecer con monitoreo electrónico. Tenemos ahorita la dificultad de que creo que son pocas las autoridades penitenciarias que tienen en realidad este tipo de dispositivos y que los tienen en una cantidad adecuada como para poder brindar este servicio. Lo cierto es que en la práctica pues no es muy común que se establezcan con dispositivo electrónico, con monitoreo electrónico,
pero desde mi punto de vista lo constituiría cuando se advierte un pequeño riesgo que no alcanza para negar el beneficio, pero que en realidad sí amerita tomar medidas adicionales por parte del Estado para garantizar esa seguridad. Ok, nos quedan 4 minutos y medio de programa y tenemos 3 últimas preguntas, una del público y 2 de su servidor. Alexis Herrera, ¿se podrá negar el beneficio de la libertad condicionada tomando en cuenta una sentencia firme que fue dictada con posterioridad a la que es motivo del beneficio? Vuelvo a mi argumento anterior. Se considera en este caso, desde mi punto de vista, el hecho de que el legislador es muy tajante, no da lugar, no da pauta desde mi punto de vista a ninguna interpretación. Lo que el legislador ha querido evitar con este requisito es que una persona que ha insistido en cometer una conducta delictiva vuelva a final de cuentas o acceda a este tipo de beneficios, lo que la sociedad ha visto muchas veces como una burla, ¿no? Como una burla al sistema, lo que le llaman en ocasiones la puerta giratoria, ¿no? De que obtuvo un beneficio en determinado momento, salió, volvió a cometer otro delito, etcétera. Desde mi punto de vista, no se establece excepción por parte del legislador y esto pudiera dar lugar, no sé si esto sería lo más deseable. Habrá casos muy, muy específicos en los que una persona que, no sé, aquella persona que se pasó un poquito con la droga de la dosis que necesita para su uso personal diario inmediato, tenga una pena de 10 meses de prisión de hace 15 años atrás y que comete un delito y de cualquier manera la legislación no parece permitir la concesión de ese beneficio. Sin embargo, son aspectos que ya no nos compete a nosotros como juzgadores si la ley no nos da la pauta para realizar una interpretación, el poder llegar a considerar el conceder este tipo de beneficios si la ley no nos brinda la pauta para ello. Entonces, desde mi punto de vista, aunque sea posterior a la sentencia, no admite ninguna interpretación ese precepto legal. Ok, en 2 minutos, compañero juez. Sí. ¿Qué opina usted del requisito de que no se trate de delitos de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas? Y finalmente, ¿considera que hay algún aspecto que podría mejorarse en ese beneficio? Bien, bueno, respecto al requisito de que existe este requisito negativo o prohibición de que no se conceda el beneficio, en este caso más bien prohibición de que se conceda el beneficio a ese tipo de delitos que son los que se han estimado por parte del legislador y de la sociedad, que son los que más afectan a la misma, delitos de mayor gravedad. Considera el suscrito que en realidad en ese tipo de penas, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el legislador puede establecer los requisitos que ellos consideren necesarios en virtud de esa facultad de libre configuración legislativa. Sin embargo, muy a criterio del suscrito, y esto para efectos académicos, considera el suscrito que el hecho de brindarle la oportunidad a cualquier sentenciado de cualquier delito de que pudiera acceder a un determinado beneficio, esto ayuda a su propia reinserción social, es una aliciente, y tratándose incluso de este tipo de delitos tenemos penas que son grandísimas, ¿no? En el caso del delito de secuestro hay penas de hasta 140 años de prisión, de delincuencia organizada hasta de 60 años, de 40 años para trata de personas, y que en sí mismos la pena ya es una pena muy grande. Considera el suscrito que en nada afectaría si el legislador en algún momento llegara a considerar sí que este requisito, pues en realidad no existiera y se diera para cualquier delito, ¿no? Lo cierto es que en la actualidad sí está establecido. La Corte ha dicho que el legislador lo puede establecer en los términos que considere necesario para ello y habrá de aplicarse en dado caso en los términos en que en este momento se encuentra. Sí existen algunas propuestas, magistrado, no sé si tengamos tiempo. 30 segundos. 30 segundos. Considera suscrito que uno de los aspectos que llega que pudiera llegar a mejorarse este beneficio, cuando una persona obtiene la libertad a través de este beneficio de libertad condicionada y con posterioridad comete un delito, lo cierto es que conforme a la legislación se le toma en consideración, debe tomársele en consideración el tiempo que estuvo cumpliendo con ese beneficio,
realizando sus presentaciones periódicas, etcétera. Desde mi punto de vista, si lo que se pretende combatir precisamente es la reincidencia delictiva y sobre todo mandar un mensaje muy claro que nosotros como juzgadores se lo podemos referir al momento de conceder este tipo de beneficio, hacer hincapié en cuáles son las consecuencias de cometer un nuevo delito. Si existiera la norma en el sentido de que una persona que comete un nuevo delito no pudiera tomársela en consideración el tiempo que estuvo en libertad, al considerar que no cumplió en realidad con las condiciones que le fueron impuestas, creo yo que sería un mensaje muy significativo y muy contundente para esas personas de que no deben volver a cometer un delito y, por tanto, creo que es uno de los aspectos que si en algún momento el legislador lo llegara a considerar, efectivamente sería muy benéfico para el sistema. Pues, señor juez, de verdad ha sido un programa muy ilustrativo, sobre todo, insisto, no solo para las personas que se dedican a la materia penal, sino sobre todo para quienes no tenemos vínculo con ella. Siempre es bien interesante conocer este tipo de temas. Yo le pediría, por favor, si es posible, que en la página de Radijus, en los comentarios de la transmisión de este programa, nos pudiera dejar la bibliografía que nos comentaba para que estuviera al alcance de todos, por favor. Con todo gusto, al término del programa, por ahí ya con mayor precisión, refiero la bibliografía que yo tengo a la mano. Claro que sí, muchas gracias. Y ya cierro con este comentario, dice Minerva Erlinda Mendoza Cruz, muy clara la plática y abordó cuestiones muy interesantes. Felicidades al expositor. Y bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo a los compañeros de Radijus que siempre nos ayudan con los temas técnicos. Muchas gracias a todos. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y recuerden que la justicia la construimos todos. Nos vemos el próximo miércoles. Señor juez, que esté usted muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a la audiencia por su atención y encantado de haber estado aquí en su programa, señor magistrado. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos.